Bienvenidos al núcleo de transmisión vertical. En este núcleo abordaremos agentes que están involucrados en la transmisión de enfermedades de la madre al feto. Muchos de estos agentes ya han sido estudiados en el contexto de las infecciones de transmisión sexual o de las infecciones transmitidas por vectores. Pero ahora se agrega una particularidad a la transmisión, que es la vía de ingreso vertical. La flora vaginal normal, conformada por múltiples microorganismos, juega un rol fundamental en la mantención de un ambiente adecuado de defensas contra ciertas infecciones durante el embarazo. Cuando se altera, puede dar origen a vaginosis bacteriana, caracterizada por la presencia de múltiples bacterias en un número mayor a lo habitual y en que en el embarazo puede potencialmente desencadenar efectos adversos tanto en la madre como en el feto. Los mismos ocurren con otro tipo de infecciones vaginales como clamidia y gonorrea, que además de tener un impacto por ser las principales infecciones de transmisión sexual, sus consecuencias en el feto pueden implicar secuelas de por vida. Recordemos que el porcentaje de muestra de un exudado vaginal en general tiene como predominancia lactobacillus y es superior al 70%. También destacamos que la flora vaginal durante el parto va a ser parte de la microbiota del lactante, también junto con la lactancia materna, como vimos en los otros núcleos. Acá les presentamos algunos microorganismos presentes en la vagina de las mujeres sanas, ¿sí? Donde podemos encontrar varios microorganismos que son normales, ¿sí? Cuando están en la vagina de la mujer. Para empezar, vamos a conocer un poco de la función de la placenta. La placenta es una estructura de la que participan tejidos maternos, como el endometrio y decidual basal, y como tejidos del embrión, vellosidades del polo embrionario y corrión frondoso. Sus funciones son las siguientes: intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de anticuerpos maternos y producción de algunas hormonas. La circulación fetal está separada de la materna por una membrana sinticial, derivada del corión y células endoteliales de los capilares fetales. Esta barrera impide la mezcla de sangre materna y fetal, y el intercambio entre madre y feto se hace a través de ella, por diferentes mecanismos. La superficie de intercambio está estimada en 10 a 14 metros cuadrados. El grosor de la barrera varía según la evolución del embarazo. Hay adelgazamiento progresivo que va desde más de 10 micras al inicio hasta 1 a 2 micras hacia el final del embarazo. Ello explicaría la razón del mayor riesgo de infección vertical en el tercer trimestre de la gestación. El aporte de oxígeno y nutrientes de la madre hacia el feto y el paso de anhídrico carbónico y productos resultantes del metabolismo fetal se realizaría en este sentido inverso, a través de la barrera placentaria descrita anteriormente. Por pinocitosis, los solutos son invaginados hacia la membrana celular en la barrera y luego transferidos al lugar opuesto. Las inmunoglobulinas G pasan a la madre al feto. Por este mecanismo, los otros inmunoglobulinas no atraviesan la barrera. Fagocitosis y pinocitosis son las formas en que las bacterias, virus y parásitos pasarán por la placenta. Y también tiene importancia el paso de los fármacos a través de los poros existentes en esta barrera. Las infecciones en las embarazadas son una causa importante de morbi y mortalidad del recién nacido. La mayor parte de las infecciones en las embarazadas involucra el tracto respiratorio, el gastrointestinal y el genital. Una vez que el microorganismo infecta por alguna de estas vías, diferentes factores pueden determinar la evolución de la enfermedad. Si como consecuencia de esta infección hay una invasión del torrente sanguíneo, la posibilidad de infección del feto son mucho mayor. La transmisión de la infección de la madre a su hijo puede ocurrir por inútero, que se denomina congénita, en el momento o alrededor del parto,
que es perinatal, o posteriormente, postnatal, como puede ocurrir con la transmisión de microorganismos mediante la lactancia materna. Hay dos aspectos que es importante a tener en cuenta. La infección materna puede estar acompañada de síntomas leves o ser asintomática, o la infección de la madre no siempre significa que el nacido sea afectado, ¿sí? Por ello, la observación médica durante el embarazo y el conocimiento del estado inmunológico previo al embarazo son de gran importancia. Los agentes bacterianos, parasitarios o virales pueden ocurrir durante el embarazo por una infección transplacentaria, ¿sí? Que esto ocurre cuando la embarazada adquiere una infección por la cual el agente circulante en su sangre puede penetrar la placenta y afectar el funcionamiento e invadir al feto. A estas infecciones se lo denomina congénitas y se las define como aquellas que ocurren en el embrión o feto antes de nacer. Las infecciones ascendentes se producen cuando los microorganismos residentes en los genitales externos de la embarazada llegan al saco amniótico. Este evento es el principio por el cual el agente traspasa la placenta, llega al líquido amniótico e infecta al embrión o al feto. Y puede pasar por tres mecanismos: aspiración y posterior pasaje al pulmón, ingestión o penetración del conducto auditivo. También, como ya dijimos, las infecciones perinatales que se producen en el canal de parto y pueden durar hasta 4 semanas de vida del bebé, y otras formas de infección y pasajes puede ser la lactancia materna. El feto puede ser afectado no solo mediante la transmisión directa del agente, sino también indirectamente por las consecuencias de infecciones maternas, tales como el nacimiento de pretérmino o el retraso del crecimiento intrauterino, que provocan estas infecciones. La transmisión in útero varía según el agente infeccioso, la edad gestacional en el momento de la transmisión y el estado inmune de la madre. En general, las infecciones primarias durante el embarazo son más perjudiciales que las reinfecciones o la reactivación de la infección. Asimismo, las infecciones contraídas a una edad gestacional menor tienden a conducir a infecciones más graves. Es recomendable que durante el embarazo se reciba la vacuna contra la gripe, difteria, tétanos y hepatitis B, y son estudios de rutina para mujeres embarazadas el Chagas, el VDRL, hepatitis, HIV y toxoplasmosis. ¿Qué son las TORCH? Es un grupo de exámenes de sangre. Sirve para evaluar algunas infecciones diferentes en un recién nacido. TORCH corresponde a las iniciales en inglés de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simplex y VIH. Sin embargo, puede incluir otras infecciones en los recién nacidos. Algunas veces el examen se deletrea TORCH, con la S adicional, representando la sífilis. La forma en que se realiza el examen es a través de una pequeña punción, generalmente en el dedo, donde esa sangre se colecta en un portaobjetos o en un tubito. Bueno, y para finalizar, les vamos a presentar cuáles son los agentes que vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a tener virus, como la rubiola, el HIV, varicela, hepatitis C y B y citomegalovirus. El virus de la rubiola, por su parte, pertenece a la familia Togaviridae, tiene ARN monocatenario con envoltura, se replica en el citoplasma y la transmisión a la madre es a través de gotitas respiratorias, y este virus va a tener un tropismo por la piel y mucosas. No es citolítico, la rubiola infecta las vías respiratorias superiores y después se va a extender hacia los ganglios linfáticos locales. Va a penetrar e infectar la nasofaringe y los pulmones, después se va a diseminar a los ganglios linfáticos y al sistema monocítico macrófago. La viremia se va a extender a otros tejidos y a la piel. Entonces los anticuerpos circulantes pueden inhibir la transmisión del virus en los puntos indicados. En la persona gestante inmunodeficiente, el virus puede infectar la placenta y de esta forma pasar al feto. Con el caso del virus de la rubiola,
El feto corre riesgo máximo hasta la semana 20 de embarazo. Las manifestaciones más habituales de la infección congénita con rubiola suelen ser las cataratas, el retraso mental, alteraciones cardíacas o sordera. Por eso, cuanto más precoz es la infección durante el embarazo, resulta más frecuente o grave el daño fetal. El diagnóstico de este virus se desarrolla a través de la detección de anticuerpos IgG y IgM por ELISA en los laboratorios de referencia. Puede hacerse aislamiento viral de las células Vero o un real-time PCR o un NPCR a partir de la orina o un hisopado del bebé. La prevención claramente es la vacuna triple viral a los 12 y a los 18 meses, la inmunidad materna frente a la exposición previa o mediante la vacunación que va a impedir la transmisión del virus al feto. Otro de los virus de transmisión vertical es el citomegalovirus. Pertenece a la familia Betasphaeridae, tiene ARN en su partícula vírica, la cual se introduce en la célula para facilitar la infección. Tiene afinidad o tropismo por monocitos, granulocitos, linfocitos y células epiteliales. Se transmite por contacto directo, transfusiones sanguíneas, trasplantes de tejidos, pero en particular en esta situación nos interesa la transmisión por vía congénita. El citomegalovirus produce una infección productiva en células epiteliales, establece latencia en los linfocitos T, macrófagos y otras células, y la inmunidad mediada por células es necesaria para la curación y el mantenimiento de la latencia, a la vez que contribuye a los síntomas. El papel de los anticuerpos para combatir este virus es bastante limitado, dado que el virus queda dentro del genoma de la persona, y la supresión de la inmunidad mediada por células en algunos pacientes que tengan alguna dificultad de este tipo permite la recurrencia de un cuadro grave. El citomegalovirus generalmente produce infecciones subclínicas en la madre que no pueden notarlo y por ende hay un riesgo de transmisión vertical hacia el feto. Ahora, en caso de haber pasado el citomegalovirus a través de la estructura de la placenta, ¿cuáles son las manifestaciones congénitas en los recién nacidos? Suelen tener talla pequeña, trombocitopenia, microcefalia, calcificación intracerebral, en algunos casos ictericia, hepatoesplenomegalia y un exantema como se visualiza en la imagen. Las consecuencias habituales de la infección congénita por citomegalovirus son la pérdida auditiva unilateral o bilateral y el retraso mental. El riesgo de anomalías congénitas graves es extremadamente elevado en niños nacidos de personas gestantes que padecieron infecciones primarias por citomegalovirus durante el periodo del embarazo. El mayor porcentaje de secuelas permanentes se presenta cuando la primoinfección se produce en las 20 primeras semanas de embarazo. En cuanto a las bacterias, tenemos Treponema pallidum y Streptococcus galactae. Parásitos, tenemos Trypanosoma cruzi y Toxoplasmosis gondii. Para finalizar, podemos decir, vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología. En la Argentina se observa que la tendencia de los casos de transmisión vertical de VIH es descendente desde el año 2000. Y con respecto a la transmisión vertical de sífilis congénita, podemos ver que en el año 2012 la Argentina se comprometió con la iniciativa regional para la eliminación de la transmisión materna infantil de VIH y sífilis congénita. En esta iniciativa el objetivo era disminuir al menos el 0,5 por 1000 nacidos de vivos los casos de sífilis congénitas para el año 2015. Sin embargo, en el país se observa desde ese mismo año una tendencia ascendente de esta tasa. La mayoría de las jurisdicciones no alcanzó la meta de disminuir la tasa de sífilis congénita menos del 0,5 por 1000 nacidos vivos en el 2017. Y finalmente los invitamos a trabajar con el cuadernillo en todas las actividades para desarrollar y profundizar en los agentes de este. Muchas gracias.